autoridades que nos acompañan en el presidio. Diputado local por el Distrito 11 de Jalapa, Ricardo Agüed Bardagüí. Profesor universitario y autor del libro que el día de hoy presentamos, el maestro Juan Fernando Romero Cervantes Fuentes. Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana y coordinador de la maestría en Economía Ambiental de la Facultad de Economía, el doctor Rey Acosta Barradas. Profesor investigador de la Universidad Veracruzana, el doctor Daniel Romero León. Director general del Colegio de Veracruz y anfitrión de este evento, el maestro Eugenio Vázquez Muñoz. Así también nos acompaña el editor del libro que hoy se presenta, Víctor Vázquez Reyes. Así también me permito presentar a quienes nos acompañan esta tarde como invitados especiales. En representación del doctor Ramón Ferrari Pardiño, secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Veracruz, nos acompaña el licenciado José Antonio Tabón Torres, director general de agronegocios de la SEDATU. Nos acompaña también en representación del contador Andrés Blancas Portilla, rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Nos acompaña el licenciado Jorge Alejandro Lara Torres, director de vinculación de la UPAC. Y todos ustedes sean bienvenidos. Para dar inicio y moderar la presentación del libro, con nosotros el maestro Eugenio Vázquez Muñoz. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este auditorio del Colegio de Veracruz. Y de verdad me parece que no solamente es un honor auspiciar la presentación de este libro, sino es por demás pertinente. En un momento en el que ya nadie cuestiona el ascenso económico y la presencia en todos los ámbitos de la vida global de China en el mundo, sino que en temas ya muy específicos como la cumbre que se acaba de celebrar en París la semana pasada, pues fue quien finalmente llevó la batuta y quien marcó la diferencia y la distancia frente a Estados Unidos y frente al resto de Occidente. Es decir, China en el momento actual no es solamente un referente en materia económica. China se ha convertido en mucho más que eso. Se ha posicionado a nivel global como el gran actor relevante y la gran alternativa para muchos países para fortalecer sus lazos comerciales. Pero si queremos como nación poder aprovechar las oportunidades de este país que está pues, presentando una imagen distinta a con la que concebíamos nosotros cuando crecimos, al menos quienes pertenecen a mi generación, de la China todavía de post-Mao, la China donde todo el mundo andaba en bicicleta y con todos vestidos iguales, con sus trajes grises. Bueno, pues todo ha cambiado. Quiero decirles que uno de los hombres ahora más ricos del mundo es el chino que inventó el símil de eBay en China, que se llama Alibaba, si no me equivoco. Sí, Alibaba. Es uno de los hombres más ricos del mundo y que hizo su fortuna en los últimos 8 años. El crecimiento de la economía global es un buen referente para entender lo que está pasando en China, la velocidad con la que se está moviendo. Y ese es un tema que desde hace varios años se ha venido observando y no solamente siguiendo de manera detenida y estudiando de manera sistemática, sino también ha estado proponiendo alternativas para entender mejor a China, Juan Fernando Romero Cervantes. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros este día, porque de verdad que este encuentro va a ser aleccionador
Fernando no solamente se ha detenido como economista en el estudio de las cifras, en el estudio del entorno económico que circunda a China y que nos circunda a todos ahora. Él ha ido mucho más allá, ha sido un lector incansable, desde Confucio hasta otros muchos autores occidentales que han desentrañado un poco esta cultura milenaria con el único afán de entenderlos mejor y de comprendernos mutuamente mejor a Occidente con Oriente. Y este es el texto que presentamos el día de hoy: Caleidoscopio, China, perspectivas sobre la dinámica de la relación entre México y China. Por eso agradezco nuevamente a todos los integrantes del presidio que están con nosotros, y todos ellos me unen una relación desde hace muchos años, y desde luego con Víctor, que es un joven, ustedes sabrán, dentro de poco se dan cuenta por qué está aquí. Y quiero agradecer también al diputado Ricardo Agüet, que no solamente está aquí por ser parte cercana a la edición de este libro, quien escribe el prólogo, la introducción de este libro, sino porque también han sido tras bambalinas, como lo hacen todos los políticos discretos pero eficaces, un promotor incansable de un mejor entendimiento y de tender mayores puentes entre Veracruz y China, de muchas y muy diversas maneras. Diputado, agradecemos tu presencia, porque estamos conscientes en el Colegio de Veracruz de que cuando la triple hélice funciona, cuando está vinculados la academia, la política y el sector empresarial, se pueden obtener mejores resultados que impacten en la vida de las personas. Muchas gracias. Y para empezar, quisiera compartirles con ustedes solamente una pequeña semblanza de la trayectoria de Fernando Romero. Él es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Estudios Humanísticos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con diplomados en el Centro de Estudios de Comercio Internacional del Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Fue el director general y fundador de Asesores en Industria y Comercio Internacional, consejero propietario de Canacintra y miembro de varios organismos empresariales, participante en diversas actividades internacionales en los sectores privado y público, como investigador, expositor, conferencista y representante. Catedrático de las licenciaturas de Economía y Geografía y de la maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina del Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana. Actualmente es colaborador de periódicos El Economista, La Jornada Veracruz, Entornopolítico.com, Planestri y diversas revistas especializadas. Así que para empezar esta mañana, quiero dejar ante ustedes la palabra, la intervención del doctor Rey Acosta Barradas, profesor de la Facultad de Economía y coordinador de la Maestría de Economía Ambiental, pero aparte un maestro de muchas generaciones de economistas. Un honor tenerte a ti aquí con nosotros, Rey. Bienvenido. Muchas gracias, Eugenio. Realmente me siento en casa encontrando tantos amigos aquí en este recinto del Colegio de Veracruz. Amigos todos del presidio, voy a obviar un saludo muy extenso porque creo que debemos centrarnos más bien en el objetivo, que es la presentación de este libro, sin que eso no quiere decir que el enorme afecto que le tengo a todos mis amigos que están aquí se haya minimizado, se haya reducido. Al contrario, es simplemente para aprovechar el tiempo y poder sacarle jugo a este evento. Voy a empezar por el final. Hace unos días le di una charla a un grupo de supervisores de campo del Ingenio de la Gloria sobre las expectativas de la caña de azúcar, y tan solo unos días antes titulé a un muchacho de la licenciatura con un trabajo sobre el jugo de naranja en México y sus expectativas de exportación hacia el mercado chino. Seguramente lo conocen, ahí que ha sido un cliente ahí del centro de China, Veracruz. Miren, además habla chino el muchacho. Y en ambos trabajos les quiero comentar lo siguiente. Las expectativas, el incremento en la demanda, por ejemplo, de azúcar de los chinos es tremendo, y el incremento en el jugo de naranja también. Déjenme decirles que China consume un poco más
del doble de lo que produce en azúcar. Entonces, la verdad, las expectativas que tiene nuestro estado de Veracruz son tremendas. No tengo los datos de café, pero lo que sí les puedo decir es que el mercado chino, su clase media está creciendo y eso hace que entonces la gente tenga mayores niveles de ingreso y obviamente mayores expectativas de consumo. Y al chino le gustan los productos frescos. Entonces, la oportunidad que tiene nuestra economía veracruzana en términos de café, caña de azúcar y de cítricos es impresionante. Ahí tengo los datos, espero publicarlos pronto para que todo el mundo los conozca y pueda servir esto de algo para futuras políticas, sobre todo agropecuarias. Sin embargo, para nosotros los occidentales, aún en este siglo XXI, el mundo oriental sigue manteniendo su carácter místico y desconocido. Poco se sabe sobre la cultura china y lo que se conoce se mantiene encerrado en un sistema de creencias y prejuicios al que el autor llama como orientalismo occidental. Por ello, el trabajo, me refiero a la obra, al libro, parte de la premisa de que en México el conocimiento que se posee sobre el país asiático es casi nulo. Reconoce que vivimos bajo un manto de ignorancia en el que se desconocen los procesos bajo los cuales China ha evolucionado en las últimas décadas y primordialmente se ignora el papel que representa hoy por hoy en el sistema económico mundial. Es por ello que el libro se cuestiona fuertemente el falso paradigma que Occidente ha creado sobre China, el orientalismo, que sin duda alguna ha sido una fábrica de prejuicios en contra del país asiático, culminando con problemas xenofóbicos de varias naciones, incluido México, que tienen o que tenemos sobre esta nación. El libro invita a los lectores a realizar un acercamiento a la cultura china. En sus páginas revisa algo de su historia, de su economía, de su sistema político, de sus artes, de su filosofía. ¿Sí? El autor también establece como un caso relevante el proceso de inserción y de globalización en China, que se ha venido desarrollando en los últimos años. Destaca sobremanera los esfuerzos de este país en el proceso de inserción y de globalización. Ya el maestro Eugenio nos comentaba de la China que andaban en bicicleta y que todos andaban uniformaditos a la China actual. Las cosas han cambiado tremendamente. ¿Sí? No por nada Juan Fernando predice en su obra que en las próximas generaciones la lengua y escritura, la música, las artes, el desarrollo tecnológico, inclusive las modas, se estarán generando en China. Y serán elementos comunes de la vida diaria de muchas economías del mundo. ¿Estamos preparados para que nuestras jovencitas anden de chinitas vestidas en la calle? Seguramente no. Sin embargo, es muy notoria la resistencia a estudiar y comprender a fondo a esta cultura. Yo les digo a mis alumnos de la Facultad de Economía que si quieren realmente tener expectativas de crecimiento y desarrollo profesional en las ciencias económicas, aprendan inglés y aprendan chino. No hay de otra. La fortaleza del libro recae en su redacción, en que otorga al lector en forma simple y sintetizada un recorrido a través del desarrollo histórico, económico y político que ha vivido China, tanto en su estructura interna, como en sus relaciones externas, explicando los mecanismos que permitieron la consolidación de su proceso de modernización, con el fin de fundamentar las condiciones socioeconómicas que se viven en ese país. Sin embargo, el texto no se encierra a exponer únicamente la situación social, política y económica que envuelve en este momento a esta nación, ni tampoco se limita a exponer de manera exhaustiva la historia que ha envuelto en las últimas décadas al país asiático, sino más bien se centra en presentar
de forma fácil, de forma elocuente, la importancia que en el plano internacional está adquiriendo esta nación. El libro, en su finalidad última, creo yo, tiene como objetivo concientizar a sus lectores de la importancia que tiene el establecer una relación económica y política con China. En primer lugar, argumenta que la intensidad del comercio que en los últimos 10 años se ha mantenido con este país ha estado en constante aumento, pasando a ser el segundo socio comercial de México después de Estados Unidos. ¿Alguien no tiene un producto chino en su casa? Por otra parte, China también ha dinamizado sus relaciones comerciales con la nación americana, con los Estados Unidos, lo que la ha llevado a ver a este país como un rival, lo que ha llevado a los Estados Unidos a ver en China más bien a un rival económico, ¿sí?, importante, competidor en el mercado mundial. Esta actitud de competencia, sin embargo, entre México y China no se observa. Yo creo que las perspectivas sobre la dinámica relación entre México y China raya más en una relación de complementariedad. Nosotros no podemos competir con los chinos, pero sí podemos complementar y establecer una relación económica de mutuo acuerdo, de ayuda mutua, donde nosotros podamos insertarnos más como colaboradores que como competidores. Así las cosas, el autor compara asertivamente sobre la posible relación que se podría establecer con el gigante asiático, ¿sí? Argumenta que la política exterior que ha establecido China se basa en nuevos principios, no denotados, no bajo el actual sistema capitalista, ¿sí? Porque China es un país milenario donde tiene una serie de principios y una serie de fundamentos que lo hacen muy diferente a lo que es, por ejemplo, Estados Unidos. Argumenta el autor que la gran diferencia entre la política neoliberal y la política neoliberal y la política china nace de los distintos fundamentos filosóficos de cada cultura. Los pilares que sostienen la filosofía occidental se erigen alrededor de la noción de individuo, neoliberalismo le llamamos, mientras que en la filosofía oriental, la base a partir de la que se construye el edificio ideológico es la noción de colectividad, de bien común. Entonces, en el neoliberalismo, el fin último del humano es alcanzar su máximo nivel de utilidad. Es una visión hasta cierto punto utilitarista. Mientras que en el modelo chino, el bien común se antepone al bienestar individual y personal. Esta pequeña diferencia en la génesis de la ideología de cada cultura marca una pauta distinta al momento de establecer una relación económica o política entre México y China. La relación que ha buscado establecer China con el resto del mundo, dice el autor, denota claramente esta diferencia ideológica. La propuesta del país asiático al buscar construir relaciones de desarrollo recíproco es algo nuevo para las naciones occidentales. Pues más que buscar una relación de dominancia entre una nación con otra, como lo habían establecido los modelos neoliberales, China busca establecer una relación de complementariedad, de apoyo mutuo, ¿sí?, con las distintas naciones, construyendo sinergias con las mismas naciones que lleven a un desarrollo compartido para ambos países. Ante esta situación, el autor argumenta que la oportunidad que China le ofrece a México para trabajar juntos y crecer hacia la misma dirección no debe dejarse pasar por alto. Queda bien claro en la obra que perder esta oportunidad podría traer consecuencias históricas, económicas y sociales para México casi irreversibles, ¿sí? Entonces, apunta la obra a
acerquémonos a China, conozcamos su cultura, conozcamos sus gustos, conozcamos a ese gigante que ya no está dormido, que se empieza a levantar, ¿sí? Y que evidentemente, por el tamaño de su población, representa una área de oportunidad para los países que la sepan aprovechar, o una área de desgracia para quienes no tengan el temple suficiente y sepan insertarse a este nuevo esquema de desarrollo que nos presenta la economía china. El aprovechamiento de esta nueva oportunidad para México, dice Juan Fernando, requiere que reformemos la actitud que tenemos sobre la nación china. ¿Sí? Como expone al principio de su texto, no solo se debe hablar de un cambio en las relaciones económicas, sino que también se debe hablar de un cambio en las relaciones, sobre todo sociales y humanas. ¿Sí? Esto implica, compañeros, una apertura de la mente. Entonces, ¿seremos capaces en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, de lograr este timing adecuado de mentes abiertas para compartir, para colaborar con los chinos en la gestión de un nuevo modelo de desarrollo donde las áreas de oportunidad crezcan en nuestro país y empecemos a sembrar el camino del desarrollo como todos los veracruzanos lo queremos? Híjole, el libro no llega tan lejos. Sin embargo, es una primera aproximación, es una primera invitación para que empecemos por allí, empecemos a conocernos, ¿sí? Menciona también que una oportunidad que están haciendo en el seno de la economía china es para el estado de Veracruz, y por eso cuando les mencionaba yo, cuando empecé mi intervención, decía que iba a empezar por el final. Porque la demanda china está cambiando en la medida que la clase media se hace más grande, que por cierto está ocurriendo lo contrario que ocurre con México. En México la clase media se está disminuyendo, se está arrugando, y déjenme decirles que la clase media es la clase más dinámica de la economía de cualquier país. Somos los que compramos en las ventas nocturnas, somos los que sacamos carros a crédito, somos los que nos endeudamos y pagamos nuestras tarjetas. Entonces, un país con una clase media disminuida es un país condenado a la inmovilidad y a la inanición económica. Pero un país como China, que está creciendo su clase media y que están ávidos por consumir, entonces le ocurre exactamente lo contrario que nos ocurre a nosotros. Ojalá y supiéramos aprovechar esto y vincular sobre todo nuestro sector agropecuario, porque China es un país que le gustan mucho los productos frescos, ¿sí? Entonces ahí creo yo que hay áreas de oportunidad muy grandes. Sé que está en chino aprender chino. A mí me asusta nada más de ver la escritura china. Sin embargo, yo creo que para nuestros jóvenes, y conste que tenemos un bono demográfico ahí muy importante, representa una área de oportunidad fundamental. Ojalá y este mensaje se lo lleven, se quede en nuestras mentes y empiecen por leer el libro de Caleidoscopio China de mi amigo el maestro Juan Fernando Romero Cervantes Fuentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Costa. Sin duda que en Veracruz tiene un sentido de complementariedad económica con China muy importante, que tenemos que saber aprovechar estas nuevas generaciones para poder aumentar nuestras posibilidades de desarrollo, como lo preconfigura de alguna manera ya Fernando en el texto. Y ahora quiero darle la palabra a un conocido de todos nosotros, el doctor Daniel Romero, quien precisamente ayer participaba en un encuentro de internacionalistas donde China también le da el tema, sin duda, porque ahora pues en todos los entornos académicos internacionalistas
pues es un actor relevante que no podemos desatender. Así que tiene la palabra el doctor Daniel Romero. Bienvenido. Muy amable, muchas gracias, director. Agradecer primero que nada a Juan Fernando la invitación para poder estar esta mañana con todos ustedes y comentarles que fue un placer poder tener acceso a esta publicación. Me confieso ser plenamente ignorante de los temas de China, no soy especialista en esos temas, sin embargo soy un interesado y un estudioso en los temas que tienen que ver con los aspectos de economía global, globalización, integración económica. Y sin embargo este libro creo que es muy ad hoc para todos aquellos que estamos interesados en tener una primera acercamiento, una primera perspectiva de lo que ocurre en China y de lo que ha pasado en los últimos 25 años. Y por eso te agradezco, Juan Fernando, darme la oportunidad de poder estar en este momento comentando. Los ignorantes no tienen miedo de nada, dice un viejo refrán chino. La evolución de la economía china en las últimas décadas ha respondido a este refrán. Tras la tremenda opresión de la revolución cultural, la población china se abrió al capitalismo sin saber cómo funcionaba. La base del capitalismo, la actividad emprendedora privada, requiere de ignorancia, ya que la probabilidad de éxito de una nueva empresa es bastante inferior al 50%. Si los emprendedores entendieran esta probabilidad, no se lanzarían a la aventura. Los emprendedores en cualquier país, incluido México, son aventureros. La población china, escapando del hambre rural, se lanzó de manera masiva hacia el capitalismo. Fracaso tras fracaso aparecieron los éxitos. Los pocos afortunados de la lotería capitalista son hoy multimillonarios. Recordemos un país de 1.000 millones de habitantes con un 10% que vive en la opulencia. La gran mayoría ha alcanzado la clase media, lo que comentaba el doctor Rey hace unos momentos. La sociedad se ha urbanizado. Como afirma mi colega Juan Fernando, China ha progresado gracias a la actividad del sector primario, a la apertura comercial y a los procesos de integración que han encaminado. Es decir, el capitalismo les ha funcionado. Hoy China se encuentra en una situación muy distinta a la transición post-Mao. Ya no hay ignorancia, ya no hay inocencia. Tras décadas de transición hacia la economía de mercado, hacia la liberalización de los mercados financieros, hacia la apertura de cuenta de capitales, China se enfrenta hoy a la realidad de una economía casi normal. Normal como la de México, normal como la de Estados Unidos, normal como la de América Latina, normal, entiéndase, un concepto muy amplio y complejo. Y esta normalidad ha asustado a los mercados y a los dirigentes del mundo, porque lo que es anormal es que una economía de su tamaño, 1.000 millones de habitantes, haya tenido un desarrollo tan extraordinario como el de las últimas 3 décadas. Ha gozado de una situación irrepetible, una combinación de dividendos de la urbanización, la transformación de economía de mercado y la apertura del comercio internacional. Obviamente con lineamientos muy específicos, con esquemas muy significativos respecto a su proceso de apertura. Estos impulsos han generado un crecimiento medio de casi 10% anual de su PIB en los últimos 20 años. El PIB de China se ha multiplicado por 25 veces desde 1978. Hoy representa casi un 15% del PIB mundial. China se encuentra inmersa en un proceso de transición múltiple, de la industria a los servicios, de la inversión al consumo, de la demanda exterior a la demanda doméstica, de las grandes empresas estatales al servicio privado. Todo ello mientras se reduce el elevadísimo endeudamiento. La percepción que tenemos respecto a los productos chinos y a los procesos de comercialización chinos están cambiando. Recordemos que hace 20 años hablar de un producto chino es hablar de un producto de mala calidad. Han sabido poner productos en cualquier nivel de calidad, desde el más exigente hasta el más bajo. Un laberinto de transformaciones que es imposible gestionar sin cometer errores y garantizar una tasa estable de crecimiento es un desafío hoy para China. China debe de abandonar la práctica de anunciar objetivos de crecimiento porque solo genera expectativas irreales y políticas subóptimas. Un gran problema que tiene China y que ha acarreado en los últimos 20 años y particularmente fue uno de los principales obstáculos que motivó a México no votar a favor cuando se propuso su entrada formal a la OMC, era la opacidad de sus estadísticas económicas. Las estadísticas chinas son opacas. Se duda mucho de los datos de crecimiento del PIB.
Se duda también que existan los referentes específicos que se comentan y se divulgan de parte del gobierno chino. Pero Juan Fernando, en su obra, comenta de la confianza que existe para sacar la economía a buen puerto. Recordemos que durante esta segunda etapa del año China ha mostrado serios señales de desaceleración económica. Desde el inicio de la crisis se ha generado más de un tercio del crecimiento económico mundial en el año 2009. La impresión que ha dado China al resto del mundo es que ha habido improvisación y falta de profesionalismo en la gestión del proceso de crisis, lo que la convierte en una economía normal. Europa, América Latina y particularmente México han mostrado problemas de gestión de crisis o de deuda, y parece que ya es sintomático que China se ha vuelto uno más de nosotros. A esto hay que añadir que la proyección de los datos económicos chinos está sesgada hacia los sectores que están en declive, manufacturas e inversión. Combinado con la opacidad sobre el estado de salud de su sistema financiero, las dudas sobre la composición y liquidez de sus reservas y la aceleración de las salidas de capitales hace que la sospecha sobre China sea mayor y que la desaceleración económica esté en aumento. Dada la importancia global de la economía china, la fragilidad del resto de las economías emergentes como Rusia o Brasil, hace que persistan las dudas sobre Europa y el miedo a que la Reserva Federal cometa un error subiendo los tipos de interés. Recordemos que esta semana se reúne la Reserva Federal en los Estados Unidos para promover un alza de la tasa de interés, lo que puede generar problemas de flujo de capitales entre China y los Estados Unidos. Todavía es pronto para emitir un veredicto. Las señales de aceleración profunda en China aún no son claras. El consumo y los servicios se mantienen robustos. El efecto de la crisis bursátil sobre la demanda doméstica china debería ser menor. La política fiscal sigue siendo la única herramienta real que tiene China para salir adelante. Sin embargo, la presencia de esta en el escenario mundial hace que todos veamos con lupa cada movimiento que da China. Caleidoscopio me brindó a mí la oportunidad de interesarme en un mundo que no conocía, pero que sí puedo o tengo el interés de poder relacionar con el resto de lo que pasa en América Latina, en América del Norte y Europa. Uno de los puntos más importantes que tiene la obra de Juan Fernando es mostrarle al lector de cualquier disciplina el efecto de la magnitud que tiene China sobre nuestras vidas. Nosotros cada día, como lo comentábamos en esta mesa, adquirimos productos chinos sin saber. Y estamos permanentemente en una dinámica constante y una interacción constante con la oportunidad que existe de hacer intercambio comercial con China. Y además, otro de los puntos importantes del libro es el interés que existe de poder gestar una reducción de los prejuicios chinos que existen todavía en nuestra sociedad. Recordemos que a principios del siglo XX hubo una deportación masiva de chinos de nuestro país hacia el exterior. El siglo XIX estuvo nutrido por una migración china muy fuerte, que poco se conoce y que Fernando pone un poco de atención importante en ese sentido y que establece con claridad cuáles fueron los procesos y la participación y el impacto que tuvo en este sentido. Muy desafortunadamente nuestra percepción de China no ha sido la más grata y la más útil, y creo que el libro muestra el interés de poder solventar este rezago histórico con respecto a la percepción que tenemos de China. Muchas gracias, Juan Fernando, por el interés de poner a la comunidad académica y a la sociedad en general la oportunidad de poder tener acceso a esta obra y nutrirnos y enriquecernos cada vez más con esta. Gracias. Gracias, Daniel. Para muestra un botón de la participación de China en el mercado mundial, quiero decirles que hace 2 semanas presentó China su modelo de avión transatlántico con tecnología propia en una alianza con una empresa alemana. Y no solamente viene a ser abastecedor de aeronaves como lo es Bombardier, el modelo brasileño, sino realmente viene a competir a nivel mundial con Boeing y con Airbus.
Es decir, estamos ante la irrupción en el mercado mundial de una tercera gran proveedora de aeronaves a escala global. Estos temas que estamos platicando en la mesa, que estamos comentando, gracias al doctor Rey, gracias al doctor Romero, y ahora también nos va a compartir Víctor Vázquez, están contenidos muchos de ellos en este prólogo que de verdad no tiene desperdicio que presenta el diputado Agüet, porque precisamente nos cuenta un poco sobre el impacto de la relación en las pymes veracruzanas, en los empresarios locales, y cuál es el potencial que puede tener a partir de un mejor entendimiento, que es lo que pretende en buena medida este texto. Así que de verdad es un texto de 5 cuartillas, no tiene desperdicio. Los invito a que pueda ser inclusive un motivo de reflexión en las aulas para que podamos irlo enriqueciendo. Víctor, te dejo la palabra. Víctor fue parte del equipo de editores de este libro y tienes el uso de la voz. Bienvenido. Caleidoscopio China, visión integral de potencialidades. Buenas tardes, maestro Juan Fernando, doctor Rey Acosta, doctor Daniel Romero, maestro Eugenio Vázquez, doctor Ricardo Agüet, apreciables asistentes, veo algunos profesores, el maestro José Vitelio, el maestro Jesús Jiménez, el maestro Alberto Cruz, mi padre, doctor Vázquez, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor que me contemplen para presentar este libro tan importante y tan trascendente. Primero daré una pequeña explicación de lo que para mí significa ser editor. De la fortuna de haber nacido en una editorial y aprender desde pequeño el oficio, posteriormente se convierte ya en una profesión. De las cosas que más te agradan es el olor a tinta, y lo peor que te puede pasar es ponerlo con papel. Disfrutas agarrar cualquier periódico, revista, libro, folleto, volante, lo que sea, lo que se te ocurre que esté impreso, olerlo, sentirlo, observarlo, puntos, comas, colores, acentos, tamaño, tipografía, todo lo que se te ocurra. En la producción de un libro, curiosamente también maquilamos un libro del doctor Rey Acosta, de Café con Aroma de Sustentabilidad. Diseñas, revisas, te peleas con el autor, revisas, te pide que vuelvas a hacer todo 10 veces, revisas, te vuelves a pelear con él, revisas, y así, ¿no? Hasta que ya está listo, excelente, ¿no? Terminas con el autor. Ahora la cuestión de que encargas el papel, lo compras, lo cargas, lo cortas, lo imprimes, lo compaginas, lo pegas, lo refinas, todo lo que significa hacer un libro físicamente. Después de toda contrariedad, cualquier complicación que surge en el proceso, te das cuenta que se inmortaliza esa información. Haces que las ideas del autor queden plasmadas para la posteridad. ¿Qué sería de nuestra existencia sin el conocimiento en papel? Seguro tendríamos más árboles, ¿no? Pero ya después de todo el recital y saliendo del papel de editor, me pongo en el lugar de estudiante, muy breve porque los comentarios de los presentadores pues ya abarcaron los grandes objetivos que plantea el maestro Juan Fernando. Existir es constante toma de decisiones en las diferentes dimensiones: social, política, económica, axiológica, laboral, académica, psicológica, lo que se te ocurra. Implica conocimiento, experiencia, emotividad, como propone Goleman. Cada decisión desembocará en una consecuencia, resultado, y en diversas ocasiones la información y sus fuentes son determinantes para el logro de objetivos planteados, incluso para la construcción de un nivel cultural aceptable. Quizá leer a los clásicos, preclaros, visionarios, sea precisamente con esa intención, entre otras: capacidad de análisis, interpretación de la realidad, profundización de la esencia humana en cuanto a comportamiento, decisiones. Ello contribuye a mirar la universalidad del panorama. China es una cultura milenaria y sus aportaciones a la humanidad son múltiples y trascendentales. Hoy dominan las naciones por su economía. Basta ese solo argumento
para adentrarse un poco en el conocimiento de ella, o qué mejor que hacerlo a través de los ojos de quienes han estudiado, analizado el tema, como el maestro Juan Fernando Romero Cervantes Fuentes. Tiene otros 3 nombres y 4 apellidos, pero lo dejamos así nada más. El director general de agencias de noticias Xinhua, Heping, visitó hace unos días el Senado y en sus palabras expresó, y cito: México y China comparten una amplia gama de oportunidades y desafíos, por lo cual es importante que cuenten con un mejor ambiente de comunicación, principalmente en los medios, para facilitar el desarrollo y fortalecer la cooperación de ambas naciones. Bueno, pues qué mejor comunicación que el estudio del país, del centro, para poder entablar un diálogo libre de prejuicios. Citando el primer planteamiento del autor de la segunda parte de su libro, dice: el enorme crecimiento y desarrollo socioeconómico que lo caracteriza tomó a Occidente más de 300 años, mientras que a China un crecimiento económico similar y en muchos sentidos un desarrollo social creciente le ha llevado aproximadamente 30 años. Algo están haciendo bien. No es una afirmación sin sustento si se observa a través del estudio y de la argumentación estadística, nos muestra de qué manera se ha desarrollado esta, ahora primer potencia mundial, según el Fondo Monetario Internacional, resaltando el autor que en China parece que nada se hace de forma improvisada. Caleidoscopio China, perspectivas sobre la dinámica relación México-China, incluye en su investigación desde gráficos con información contundente acerca del desarrollo chino a comparación con el desarrollo mexicano, hasta una síntesis histórica de la relación de nuestro país con China. Es un auténtico caleidoscopio. Existen diversas razones importantes para leer y estudiar la obra del economista Juan Fernando, de lo que considero resaltar 2 aspectos, entre otros, que son los que más llamaron mi atención, que de lograrlo seguramente obtendremos grandes beneficios. Por un lado, la desestigmatización sobre China, y por otro, ubicarnos para tomar decisiones acerca del tema económico social oriental. Después de la lectura estaremos convencidos del por qué deberíamos acercarnos más a nuestro segundo socio comercial, como lo comentaba el maestro. Este libro es de consulta obligada desde mi perspectiva, tanto para el sector gubernamental como para el empresarial, en lo micro y en lo macro, el social en general. Incluso el entorno académico no son ajenos a esta información, útil para repensar desde un tratado macroeconómico hasta decidir visitar el magnánimo país en las siguientes vacaciones. Todo dependerá de qué queramos ver a través del caleidoscopio. En pláticas con un buen amigo, empresario, que no pudo asistir por cuestiones de trabajo precisamente sobre China, él menciona que el mejor mercado que existe actualmente para infinidad de productos mexicanos es el chino. En la última ocasión hablamos sobre la cuestión tabacalera, para ejemplificar mejor. ¿Quién mejor que él, que nació en esa industria, para ilustrarlo? Mencionó las grandes oportunidades que existen en China, pero también las grandes deficiencias de los mexicanos que no permiten existan estas oportunidades. Por citar alguna, dice Ricardo Turrén que gran parte de los mexicanos queremos que los chinos vengan, a veces ni eso, compren, inviertan, nos busquen, y encima de todos que pensemos que nos están haciendo un favor, ¿no? que les estamos haciendo un favor, ¿no? Y este fenómeno no se limita al mercado tabacalero, que por cierto es una mina de oro para el estado de Veracruz, y pues ese ya será otro tema que estudie y escriba alguno de los talentosos economistas que cuenta el estado de Veracruz, como los que tenemos aquí presentes. Continuando con el contenido, el maestro Juan Fernando cita acertadamente que el flujo de inversiones chinas es muy grande. ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia las naciones que intercambian y dialoguen con ellos. Esto representa un gran problema si consideramos lo anterior expuesto. Sinceramente espero que este texto se difunda y llegue a ojos de personas que se encargan de administrar nuestra economía, de tomar decisiones que pueden beneficiarnos o desplazarnos, debido a que China potencialmente puede constituir parte de la solución a la crisis económica que padece nuestro país. Propongo, sería extraordinario que los aquí presentes amplíen su acervo cultural intelectual, abordando el tema consultando la edición presentada. Evidentemente es interesante, de fuente fidedigna, y de esta manera el trabajo del profesor cumpliría gran parte de su objetivo.
Concluiría haciendo referencia al aforismo de Franco Julen plasmado en Caleidoscopio. Así pues, este periplo vuelve a darnos la ocasión de verificar que la única manera de acceder al pensamiento del otro es trabajar el propio. Y en la obra expuesta hoy, el viaje realizado, nos adentramos en el pensamiento chino, construyendo el propio y sus potencialidades. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Me parece que a todos nos queda claro por qué ha sido invitado a esta mesa. Es una gente pensante, seria y sistemática en su exposición. Gracias por tus comentarios. Quiero agradecer también la presencia esta mañana del ingeniero Facundo Pacheco, que está ahí atrás, director de la Fundación Universitaria. Gracias por acompañarnos, así como un aplauso, por favor. Nuestro amigo Bernardo Leticia, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, y especialmente también agradecer la presencia de David Emilio, hijo de Fernando Romero. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a todos ustedes. Y para cerrar con broche de oro, le daré el uso de la voz al autor. Nada más quisiera hacer la recapitulación. El Caleidoscopio chino está dividido en dos partes. La primera de ellas son, incluyendo el prólogo, son 6 capítulos. El primero de ellos es el proceso de globalización en China. El segundo, competencia y desarrollo versus cooperación y desarrollo. El tercero, México, cómo vemos a China. Cuarto, perfil económico actual de China. Y quinto, tendiendo puentes, la situación actual entre México y China, escenarios posibles en el siglo XXI. La segunda parte de este texto consta de 3 capítulos. Primero es la modernidad, ensayo y error en Occidente, ensayo científico en China. El segundo, algunos aspectos posiblemente similares del crecimiento económico en ambas regiones. Y por último, divergencias y convergencias en Occidente y China. Para terminar con un prosfacio o conclusión, que es un conflicto, el tema es un conflicto de valores en Occidente, libertad e igualdad. Sin más, tiene el uso de la voz el autor Juan Fernando Romero Cervantes Fuentes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, es un gusto estar entre amigos. Mucho agradezco al Colegio de Veracruz y en particular a su director general, el maestro Eugenio Vázquez Muñoz, la oportunidad y hospitalidad que hoy nos brindan al presentar el Caleidoscopio México-China. El trabajo de red que hace el colegio es muy encomiable, pues abiertos a la conversación no solo reciben a diversas personas e instituciones, sino que les prestan voz y resonancia. De manera muy especial me siento muy honrado por la presencia del diputado Ricardo Agüed Bardagüil, quien me hizo el honor de prologar mi libro y con quien he compartido muchas conversaciones siempre sobre la relación de nuestro país con el gigante asiático. Muchas gracias. Agradezco también al doctor Rey Acosta su valiosa presencia y el compartir sus conocimientos. Al doctor Daniel Romero también por su distinguida presencia y su profunda experiencia en la economía mundial y el interés expresado en nuestro tema. Muchas gracias. A las y los profesores, alumnos, editores y amigos y amigas que nos acompañan, muchas gracias. ¿Por qué Caleidoscopio? Quiero hacer un paréntesis brevísimo porque mi intención es ser breve, así es que no se preocupe, no me voy a extender demasiado. ¿Por qué Caleidoscopio? Las miradas que desde esta geografía hemos posado sobre el Oriente, sobre China y sobre los chinos son ancestrales. Hay versiones de que la cultura olmeca hunde sus raíces en la lejana Asia, que por cierto no es nuestro Oriente, sino nuestro Occidente. La pronunciación del totonaco es similar al chino y, lo que es más extraño, algunas palabras significan lo mismo en las dos lenguas. La milenaria historia tiene aún muchos signos por descifrar. Pero ¿por qué llamamos Oriente a lo que no lo es? Es nuestro primer despiste. Estamos desorientados. La respuesta es que nuestro pensamiento es europeo y ahí emerge con claridad, solo que hay otras ideas y creencias
que las damos por naturales y ciertas, y no tenemos la mínima conciencia de que se trata de la ideología de Occidente, la que nos posee, ideología que permea nuestra vida diaria y que en ella se manifiesta con la dureza de la certeza. China comerció con la Nueva España porque le interesaba la plata y los colorantes de la grana cochinilla. China se interesó en la Nueva España por los jesuitas, que por medio de sus conocimientos se acercaron a la dinastía Qin, y entre ellos llevaban la historia de Clavijero, la primera historia de México. La Nueva España era el corredor para Europa para llevar seda y especias. Jalapa, como saben, Jalapa fue el escenario de las ferias internacionales que comercializaban esas preciadas mercancías para las Américas, Europa y Asia. La nao trajo las primeras miradas y la cerámica azul y blanca que adoptó Puebla y la convirtió en la China poblana. Así es que mi amigo Rey, la moda la está imponiendo desde la colonia. Los barcos españoles, que no neoespañoles, llevaron los pesos en plata y tal vez jade y tal vez flores exóticas y purgas como la de Jalapa. Así vivimos a los chinos y a la China, y ellos, obligados a enfrentarse al mundo en el siglo XIX, salieron de su país, violentados por el imperialismo capitalista que los llevó a cruentas guerras. Los chinos llegaron a América del Norte y trabajaron en la construcción de los caminos de hierro que atravesaron los Estados Unidos de costa a costa, apreciados por su capacidad de trabajo y por los bajos salarios que aceptaban. Allá se acabó el trabajo y los chinos se fueron hacia el sur, y en Mexicali lo transformaron en la pequeña Cantón para trabajar también entonces en los ferrocarriles mexicanos. A principios del 20, los chinos se vieron forzados a esconderse, como mencionaba el doctor Daniel Romero, y se fueron hacia el sur, y perseguidos por la xenofobia se refugiaron en la sierra de Sinaloa, a donde se dedicaron a sembrar y consumir lo que los anglosajones les habían enseñado, la amapola. El resto de la historia ustedes lo conocen. Ya en pleno siglo XX los chinos son perseguidos, injuriados, muertos en Torreón, 303, no 43, 303 personas. Pero los hemos visto en México, los vemos en Veracruz, quizá ahora un poco más en restaurantes que proliferan, pero tenemos miedo de que nos invadan con el Dragon Mart y los trenes bala. ¿Qué tal si disparan? Mejor hay que darles cuello. Estas son algunas de las miradas que hemos compartido. Quise ilustrar de manera rápida esta complicada relación que hemos mantenido con los chinos y que nos lleva hasta el siglo XXI, donde ellos se pasean por todas las ciudades del mundo, orgullosos de su poder económico y de su cultura. Quizá si hay problemas, no solo en los sitios mencionados, sino en Michoacán, donde salía el acero robado de la fundición local hacia China, embarcado con la complacencia y colusión de las autoridades aduaneras y el narcotráfico. Pero estos son problemas clásicos del capitalismo, no de China. Ahora los neoconfucianos, dice el sinólogo francés Jean Lévy, son más neoliberalistas que los neoliberalistas de Europa, cuna del neoliberalismo. Nosotros no lo sabemos a ciencia cierta. El liberalismo de mercado y el capitalismo de Estado en China coexisten. Me parece que hasta el momento no somos capaces de entender esa mezcla y mucho menos ese desarrollo que no obstante está reduciendo la pobreza de cientos de millones de personas. Doctor Daniel Romero, China no está en crisis, como lo suponen muchos críticos. China está modificando su modelo de desarrollo y, repito, cada vez más tiene menos pobres, tiene más de 500 millones en la clase media, como mencionaba el doctor Rey Acosta, y cada día un mayor número de millonarios, cada día. Creo que nuestra mirada hacia China debe de ser de reflexión y de aprendizaje. El paisaje caleidoscópico es impresionante.
Como nota semifinal, quiero agradecer a los jóvenes su presencia. A ellos principalmente está dirigido este libro, en especial a Sabino Vázquez, que se encuentra ahí con la lamparita. Sabino Vázquez, por su apoyo en la elaboración del material estadístico, y también a Moisés Santiago, quien no pudo venir. A Iker Omar, exalumno de Economía, que ha estado aprendiendo en China, y a Leonardo, exalumno de Geografía, que también estudió allá. A Anabel Nicolás, actualmente mi estudiante. Muchas gracias por acompañarme. A Víctor Vázquez, desde luego, que no fue mi alumno, ni ha ido a China, pero como consta en este día, me apoyó en la edición del mismo. Adicionalmente, me parece que es importante que se conozca y se interactúe con los fabricantes de los libros, como sucede en Francia. Este libro es casi virtual, pues lo hice digitalmente, pero como ya lo explicó Víctor, el contacto material con el papel, solo ellos lo tienen y espero que ustedes también. Coincido con Rey, creo que los jóvenes tienen el impulso para salir adelante de todos los problemas que vive el país, y creo que el acercamiento a China tiene puentes de intercambio económico y cultural que pueden ser benéficos para México. Tal vez podamos aprender algo. No al último, sino en primer lugar, nuevamente agradezco mucho a todo el equipo del Colegio de Veracruz, quienes trabajan como una unidad. Razón adicional para felicitarlos, pues trabajan como los chinos. Hay una serie de gráficas que me gustaría rápidamente presentarles a ustedes. Están tomadas de un libro que escribió un norteamericano, un gringo, y pues las tomé a propósito porque supongo que hay más objetividad en este aspecto. El ascenso de China se llama, de hecho es un libro que escribió este señor. La velocidad de cambio de China es muy impresionante, y entonces nos ha mostrado una dinámica tan importante que las cifras están cambiando demasiado rápido y se hacen obsoletas de manera muy rápida. Como lo mencionó de alguna manera el doctor Eugenio Vázquez. El crecimiento se ha dado en una sola generación, en 30 años. Esto es un fenómeno totalmente inédito en la historia del mundo, porque es el país que ha crecido más rápidamente en menos tiempo y que ha mantenido un nivel de crecimiento, como se observa en esta gráfica, con una tasa promedio de crecimiento arriba del 9%. En la parte de arriba está China y en la parte de abajo Estados Unidos, y se puede observar dos picos, uno hacia arriba y otro hacia abajo en el 2009, que están precisamente no acercando, sino mostrando la diferencia enorme entre China y Estados Unidos, y que este crecimiento de China hizo que, como vamos a ver más adelante, que este crecimiento de la economía no se fuera a nivel mundial hacia abajo, sino que permaneció unos puntos arriba. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, aprovecho para pedirles que vayan preparando sus preguntas, por favor, porque creo que es muy importante que podamos tener un intercambio de preguntas y respuestas posteriormente. Ya está aquí. Esta segunda gráfica nos está mostrando el crecimiento de los Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India, Brasil y Suiza. Está a partir de 1978, que es cuando precisamente China
comienza a cambia totalmente su modelo de comunista a capitalista. En el año del 78, Estados Unidos ya tenía un crecimiento muy grande que corresponde prácticamente a todo el siglo XX, y las otras economías tienen un crecimiento menor. China está partiendo casi de cero y pueden observar el crecimiento enorme hacia la primera década del siglo XX, que está superando ya a Alemania y Japón, y lo colocan como segunda economía mundial, y desde algunos puntos de vista, incluso del Fondo Monetario Internacional, es ya también la primera economía del mundo. Las tasas de crecimiento pueden ver en la tercera columna 2.586 veces el crecimiento de China, que se promedia en 9.8%. Es un crecimiento, insisto, impresionante, único en la historia de la humanidad. Esta siguiente gráfica nos muestra una comparación a nivel mundial, y en el 2008 pueden apreciar cómo en 2009 cómo China fue el único país que no tuvo una disminución, y que hizo que incluso las estadísticas mundiales crecieran más rápidamente que el resto del país. En la siguiente gráfica podemos observar el crecimiento de la población. China todavía es el primer país con la mayor población mundial, aunque a finales del 2020 India lo va a superar. Aquí lo interesante es observar cómo el número de pobres está disminuyendo de manera dramática, con un ingreso de $2 por día. Ven como la zona punteada está disminuyendo, y con un ingreso de 1.25 por día también está disminuyendo de una manera impresionante. Esta es la gráfica. En la siguiente gráfica tenemos dos grandes momentos cuando entra China a la Organización Mundial de Comercio, en inglés la WTO, y la gran recesión. Las exportaciones y las importaciones han crecido de una manera impresionante, ambas con un dinamismo muy importante, y esto, como decía el doctor Rey Acosta, si vemos las importaciones, representan una oportunidad, una ventana de oportunidad que se puede aprovechar desde México, desde Veracruz, y que hemos descuidado porque no estamos conscientes de la gran capacidad de compra que tienen los chinos, y sí estamos impresionados por su capacidad de venta, pero están abiertos, y creo que es una cuestión de decisión, como mencionaba también Víctor Vázquez. En la otra gráfica podemos observar cómo está cambiando de modelo la economía china. La línea punteada, que es la de servicios, el sector servicios, está creciendo muy rápidamente, ya superó de hecho en el 2012 al crecimiento industrial, y este cambio de modelo es lo que está originando una disminución de sus compras internacionales de materias primas, y esto es lo que se puede identificar como una crisis, o se ha identificado como una crisis, pero creo que debemos de darle otra lectura y de aprender cómo sobre la marcha, insisto, está cambiando la economía china. En esta gráfica vemos un cambio también que es muy interesante de la
urbanización. China era, cuando inició el proceso de modernización en 1978, era una sociedad rural y ahora es una sociedad urbana. La mayor parte de la población china está viviendo ya en ciudades, y lo más extraordinario es que estas ciudades no tienen zonas pobres, no tienen zonas favelas como Brasil, o zonas de pobreza como vivimos aquí mismo en Jalapa, sino que la pobreza se está reduciendo solamente al campo. Esto me parece extraordinario. No todo es bueno, desde luego, tiene muchos problemas, y aquí vemos el problema quizás fundamental a la fecha con China, que es la contaminación. Vean ustedes la línea de contaminación, está creciendo absurdamente. Ahora la jornada está pasando una foto en la contraportada del problema que tiene en Pekín, pero los chinos están haciendo un gran esfuerzo para resolver no solamente su contaminación propia, sino la contaminación que han generado en todo el mundo. China entonces escogí esta versión más o menos actual para dar una idea de lo que está pasando en China. Tiene una posibilidad de acercamiento al mundo que creo que hemos desaprovechado nosotros como mexicanos, como veracruzanos, y que este desaprovechamiento está originado por esa falta de conocimiento en primer lugar, y en segundo lugar por un prejuicio que, insisto, sí todavía nos cubre mucho. Espero que esto pueda cambiar. La presencia del Colegio de Veracruz en este tipo de actividades espero que crezca también, que se acerquen también más a China, y que ustedes nos hagan favor de leer el libro y de avanzar en su conocimiento sobre este gran país. Es en China, sí. Muchísimas gracias, Fernando. Le pediría un par de preguntas. Tenemos tiempo todavía para un par de preguntas. Adelante. Es momento de escuchar las preguntas del público. Si alguien tiene alguna duda, a favor de levantar la mano para que se acerque el micrófono. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Muchas gracias. Primero, una pregunta aquí. El material que vimos en las diapositivas aparece en el libro. No aparece en el libro, no. Es más actual. Muy bien. La otra pregunta, dada la presencia aquí del diputado Agüed, y que me parece haber escuchado que escribió el prólogo al libro, tal vez hubiera sido interesante escuchar las palabras de él, y me quedé con la duda porque no aparecieron. Lo que pasa es que le pedí a Fernando, que aprecio mucho, que dedicara este tiempo para el proceso de preguntas y respuestas, pero le aprecio mucho y le agradezco esta observación, y te agradezco, Fernando, porque sí me lo hiciste, me dio la invitación de hacerlo. Saludar de luego al maestro Eugenio Vázquez, al doctor Rey Acosta, Víctor, un joven emprendedor y muy estudioso. Gracias a Juan Velasco y al doctor Daniel Romero. A mí me honra estar en esta mesa, porque los que tienen que hablar de este tema de México-China es el trabajo de Fernando, de los jóvenes, de los universitarios, y les voy a explicar que, comentando con Fernando durante mucho tiempo la primera visita que hice a China, y de lo que me sorprendió el ver una serie de circunstancias del mercado chino como comerciante o empresario, fueron extraordinarias. Yo no sé si al final del camino a China le va a ir bien con este crecimiento económico, con la contaminación y con las riesgos que tendrán que solventar. Yo no sé si hacer dinero y crecer económicamente vaya a ser la panacea de la humanidad o de los países
Yo siempre he dicho que a veces el desarrollo económico no es igual al desarrollo social y humano, pero es un conflicto que siempre existe cuando se está en el mercado. Yo soy parte también del mercado, he crecido en el sector comercial desde muy pequeño y he transitado en esto. Y para abreviar, a mí me sorprende y le agradezco a Fernando la invitación a este trabajo que como expectativa sobre la dinámica precisamente es un elemento para los jóvenes y para los que lo lean, para más o menos tener una idea con este trabajo amplio que hizo Fernando de cuáles son las expectativas para, como bien lo dice el libro, para las pymes, para todo el desarrollo y la relación México-China, que todavía hay mucho por hacer. Muy breve y siquiera como una experiencia, una vivencia, hace muchos años, me acuerdo cuando empieza todo este proceso de la apertura al GATT y cuando empiezan a hacer los acuerdos para importar productos de otros países a México, yo pues tendría 20 años menos y trabajando en el negocio familiar me enteré que entraban productos que era una magia. Cuando nosotros vendíamos unos termos para agua de bujía de cristal que hacían en Monterrey, la marca era Eureka o Elefante, y duré muchos años con el mismo producto en el mostrador de mi padre vendiendo el producto. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando empieza a liberarse esto después del 86, 90, si empiezan a entrar productos importados, entró un termo que tenía las mismas características y que el que nosotros estábamos vendiendo valía casi el triple y lo desplazó. Luego así sucesivamente me di cuenta en la experiencia comercial que venían desplazando algunos que se decían chinos y que venían productos que venían desplazando los productos mexicanos, y con el tiempo en el negocio me di cuenta cómo fueron invadiendo. Y en alguna plática que tuve con jóvenes universitarios me criticaban porque me decían que porque era ya parte de la debacle de la economía de México comprando productos chinos. Y analizando el tema yo les comentaba que si en este momento, y bien lo acaban de decir aquí los expertos economistas, y lo que también decía el doctor Daniel y lo que escuché también del doctor Rey, si en este momento no tuviéramos productos chinos en una empresa, el 60%, no nada más el tianguis, las departamentales tendrían que tener otros productos, porque más del 50 o 60% de los productos, lamentablemente o afortunadamente, tienen que ser de China. Pero también caí en otra cuestión. Vamos a suponer que en México no entren productos chinos y que defendamos a los productores nacionales y que aguantemos el momento para que despertemos nosotros y tengamos ser competitivos en los productos. Miren, en ese momento el salario de México no soportaría vivir, porque los ingresos de los mexicanos, si no hubiera los productos chinos, y cuando hablaba yo, cuando una persona llega a una empresa y se lleva en 18 pesos unas luces para su casa, o se lleva un producto que aquí en México sería imposible producirlo en 18 pesos a la venta, o cuando tendremos nosotros queda solamente una fábrica de loza en México y la otra está prácticamente desapareciendo, que es Ánfora y Santa Anita. No son capaces de surtir el mercado nacional, pero ya hicieron una demanda de doping para que pudieran subir sus precios y proteger la operación. No producimos la loza que consumimos, no producimos en México todavía el vidrio que consumimos, y en ese sentido, cuando habla Juan Fernando y en las ocasiones que tengo la oportunidad de hacerle las preguntas sobre la experiencia y el estudio que tiene de la relación económica México-China, y de verdad que me aclara muchas cosas, y lo cual a veces ni me aguanta, pero en una charla de café siempre me ilustra. Le digo, ¿a dónde va México con esta relación? Si nosotros no hemos sido capaces de producir, y ahora las cobijas que normalmente consumíamos en México, aquí en Tlaxcala, ya las traen de China. No sé si al costo de provocar contaminación, no sé si al costo de enfermar a mucha gente, no sé si con las medidas adecuadas en cumplir con los temas ambientales y los temas de contaminación, no sé si estarán cumpliendo al 100%, pero lo que me ha quedado claro que es el momento de hablar de China, que lo que hizo Juan Fernando en este documento es valiosísimo, que es para los jóvenes que están aquí, que puedan explorar a dónde vamos, no nada más precisamente ver las gráficas
de la economía de China, sino que también nos va a dar una idea cómo nos vamos a ver en 5 o en 6 o en 8 años México y China, y no nada más China. Yo cuando era pequeño, los adultos le echaban la culpa a los gringos porque los refrigeradores se venían de General Electric y nosotros no podíamos tener refrigeradores nacionales. Luego teníamos los radios famosos, los Majestic, los jóvenes han de estar pensando que hablamos, ¿sí?, de la historia. Los radios Majestic, después llegó Sony y los culpables eran los japoneses, ¿no? Y así en México le venimos echando la culpa a todos, y Fernando defendía eso, ahora le echamos la culpa a los chinos. Y un chino a mí me dijo con toda solvencia: si México no me quiere a mí, yo le vendo al mundo. O sea, si te vendo no a México, tampoco le va a pasar nada a China. Y me puso a darme cuenta que era cierto. Y para culminar me comentaba: México es tan corrupto como China, o sea, no tenemos mucha diferencia. Aquí a veces en tu estado provoca un problema más grave. Dice: México no bueno negocio estando en China. Digo, México no bueno negocio porque llevo mercancía, él está en Colombia, ahí en la zona de México, del centro. Dice: policía pide dinero. El del camión en la carretera pide dinero. Sale de la aduana, pide dinero. Yo tengo que dar dinero, así de todo. México tengo que dar dinero. Pero ahora también ellos comentan que sigue siendo negocio. Para los chinos sigue siendo negocio de mercado, y han sabido estar en México, instalarse en México y entrarle a ese mercado del crimen organizado para protección, porque ellos siguen trabajando en cualquier plaza y siguen manejando su mercancía libremente con más tranquilidad que muchos de nosotros. Entonces, gracias por permitirme comentarlo. Yo no solamente vine a felicitar a Juan Fernando, a decirle que es un honor que me haya permitido ser parte de este prólogo, decirle que le está aportando a los jóvenes y a la universidad un elemento muy importante para que sepamos muchos de nosotros, también del sector comercial y empresarial, qué está pasando. Y desde luego que las estadísticas se actualizan, como bien lo dice, a cada momento, y esperemos vernos que en México podamos superar exportando, pero también exportar productos que nos permitan una mejor calidad de vida y de sueldos de los mexicanos, y aprovechar ese mercado no nada más para vender, digamos, melón, sandía, café, sino que empecemos también a dejarles de comprar haciendo mejores productos para el consumo interno, y ese producto poderlo exportar a otros países. Creo que sería parte fundamental de la economía de México. Muchas gracias, felicidades Juan Fernando, y felicidades a todos los Agradecemos la pregunta y agradecemos la respuesta del señor diputado. Una pregunta más por parte del público. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es David Loreto, estudiante de posgrado de la Maestría en Desarrollo Regional Sustentable aquí en el colegio. Y bueno, precisamente en esta parte que me gusta ahora, la parte sustentable, me hubiera gustado ver un capítulo más específico. Ya reconoce el diputado y diversas intervenciones del propio doctor Arley Costa, Daniel Romero. ¿Por qué subestimar esta parte? Pregunta. Yo entiendo que el libro tiene que tener un límite, tiene que ver con objetivos, pero a final de cuentas, y lo plantean muy bien, ¿qué tipo de modelo buscamos? A mí me parece que más que un cambio de modelo en China, ver que se está orientando un sector servicios más que agropecuario, no hace más que profundizar esa orientación neoliberal, y al final de cuentas lo vemos en México, lo vemos en todo el mundo, lo vemos en China. El problema no se resuelve. La sustentabilidad, entendida no en el cliché de que el ambiente, sino una sustentabilidad económica, ambiental, social. Así nada más como duda, ¿por qué no incluir un capítulo que hablara un poco más en profundidad de esta economía ambiental, de esta sustentabilidad que tiene que ver, ¿no? Al final de cuentas tiene que ver costos en términos de salud, costos al ambiente. El dicho, siempre he dicho en varios foros, es que no es un solo planeta, los recursos son finitos, la economía no puede crecer por siempre. Ese paradigma me parece que ya va dejando, o pareciera que otra vez está retomando, que puede haber un PIB creciente cuando en realidad no es así, y
que habría que pensar en otro modelo, en otra forma. Ahí queda. Muchas gracias. Ahora sí. Bien, efectivamente es un vacío que tiene el libro, tiene otros vacíos también importantes. Desde luego me hizo falta la asesoría del doctor Rey Acosta sobre el tema, entonces esa es una pequeña justificación. Pero él debería para la segunda edición, que creo que puedo ampliarlo. El cambio de modelo que está viviendo China ahora representa, sin lugar a dudas, esa preocupación que tienen los mismos chinos de la contaminación en el medio ambiente. Si ellos hubieran seguido creciendo a los ritmos que crecieron en la primera década del siglo XXI, se acabarían los recursos de toda la Tierra y tendrían que explotar los de otros planetas si quisieran hacerlo. Yo creo que una de las razones por las cuales se están cambiando de modelo es precisamente por una conciencia ecológica planetaria que está consciente de que el consumo de materias primas no puede continuar a ese nivel. China está cambiando su modelo industrial al sector terciario, al sector de servicios, y esto les está ocasionando que consuman desde luego menos materias primas y que estén contaminando menos. Todavía su nivel es demasiado alto, pero hay una conciencia. En Pekín, por ejemplo, están construyendo una gran muralla verde, que es un bosque enorme que está circundando a toda la ciudad y que va a servir como pulmón para que no tengan los problemas que actualmente todavía tiene China, como decía hace un momento, el propio Pekín. Y este cambio creo que muy pronto nos van a dar una sorpresa a los chinos, espero, de la forma en que pueden controlar esta contaminación. Insisto, sí es necesario que se estudie y pues ojalá que yo lo pueda hacer. Gracias por la pregunta. Bien, agradecemos la intervención del auditorio. William Makepeace, novelista inglés del siglo XIX, mencionó: junto a la excelencia viene el reconocimiento. Es por esto que el Colegio de Veracruz desea entregar, de la mano de su director, un reconocimiento al autor del libro Caleidoscopio China, perspectivas sobre la dinámica relación entre México y China, el maestro Juan Fernando Romero Cervantes Fuentes. Le quisiera invitar al diputado Agüed Bardagüet que nos acompañara como testigo de honor en la entrega de este reconocimiento. Gracias a todos por su presencia. El Colegio de Veracruz otorga el presente reconocimiento al maestro Juan Fernando Romero Cervantes Fuentes por la presentación de su libro Caleidoscopio China, presentado en esta casa de estudios el día 8 de diciembre de 2015. Firma un servidor, director general del Colegio de Veracruz. Felicidades. De esta manera, el Colegio de Veracruz agradece la presencia de todos ustedes. Que tengan muy buena tarde.